El mito de Drácula no apareció por arte de magia. Como toda buena leyenda, tiene un inicio basado en hechos reales, que poco a poco la tradición popular fue modificando durante siglos. Se construyó la ficción del vampiro chupasangre, que no podía exponerse al sol, ni al ajo y ni a los espejos. El escritor irlandés Bram Stoker, creador del personaje del conde transilvano, se inspiró en Vlad III de Balaguer, conocido como el Empalador. Mucho antes de que el Drácula literario, Bram Stoker desencadenara una obsesión mundial con los vampiros, un príncipe con un lujoso bigote elaboró una temible reputación repeliendo a las sucesivas oleadas de invasores otomanos. Se llamaba Vlad III Drácul, y ese último nombre en su época no provocaba ningún escalofrío. Se lo había dado su padre, quien era miembro de la Orden del Dragón, una orden de caballería monárquica solo para príncipes y aristócratas, fundada en 1408 para defender la Santa Cruz y a luchar contra los enemigos de la Iglesia Católica. Fue más bien el apodo que recibió post-mortem, Vlad el Empalador, al que evocaba y sigue evocando como pocos en la historia europea el peso de la leyenda y brutalismo como la de este príncipe de Balaguer en la actual Rumanía. Drácula era famoso en todo el continente por la variedad de métodos de los que se valía para ejecutar a sus prisioneros, que iban desde la decapitación hasta la de hervirlos o enterrarlos vivos, pero el que le dio el sobrenombre fue su forma predilecta de ejecución, el empalamiento. Una estaca de madera era clavada cuidadosamente entre las nalgas de la víctima, emergiendo justo debajo de los hombros. El cruel método dejaba intactos todos los órganos vitales de manera que el inmolado pasaba al menos 48 horas retorciéndose de sufrimiento inimaginable antes de morir. El hombre que se convertiría en Vlad el Empalador nació en 1431, el segundo hijo del noble Vlad II Drácul en el corazón de la región rumana de Transilvania. Creció en un mundo de violenta inestabilidad en una zona de la Europa cristiana bajo la amenaza continua de la invasión otomana, tras la caída de Constantinopla en 1453. A los 11 años fue tomado como rehén en el Imperio Otomano junto con su hermano Radu para forzar la lealtad de su padre, quien era gobernador de Valaquia. En 1447 su padre fue asesinado por orden de John Hunyadi, gobernante de Transilvania y una importante figura militar y política en Hungría, quien en ese mismo año enterró vivo a su hermano mayor Mircea II. El sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Drácul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Drácul. Sin embargo, en la mitología romana la figura del dragón no existía, y el término Drácula designado al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo, que coincide con la leyenda sobre la crueldad sanguinaria de Vlad, recogida por crónicas de su época. Según los autores, el príncipe Vlad III nació en Sighisoara, Transilvania, en 1431, y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II Vaivoda, gobernador de Valaquia. Con apenas 11 años, marchó a la corte otomana junto con su hermano Radu, como rehén o garantía de su misión. Vlad II, en efecto, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría, Juan Hunyadi, de origen valaco, en 1447. Este preparó una ofensiva contra Vlad, apoyándose en los bayardos valacos, nobles prohúngaros. El resultado fue la muerte del vaivoda y de su hijo Mircea. Irritado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultán otomano Murad declaró a su hijo Vlad Draculea pretendiente al trono. Al año siguiente lanzó sus tropas contra Hunyadi, derrotándolo totalmente en Kosovo. Vlad aprovechó la circunstancia para apoderarse del trono de Valaquia, pero su primer periodo de gobierno duró poco, pues en el mismo año, 1448, fue expulsado a instigación de Hunyadi.
Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán otomano con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia, pero defraudado en sus aspiraciones, en 1449 marchó a Moldavia, donde tenía parientes. En los años siguientes intervino en las luchas intestinas moldavas, hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Instalado en ciudades alemanas del país como Kronstadt, trató de reunir apoyos con vistas a recuperar el trono de Valaquia. La oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla por Mehmed II en 1453. Viendo Hungría cada vez más amenazado por los otomanos, Hunyadi se lanzó a buscar aliados para un enfrentamiento directo con los turcos. El noble que entonces era vaivoda de Valaquia se mostraba cada vez más entregado a los otomanos, y Hunyadi pensó en sustituirlo llamando a Vlad. Este olvidó todo rencor por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate. Fue así como en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia. Inició entonces su fase de gobierno más larga hasta 1462. Aquella vez le ganaría ante los contemporáneos y la historia de la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Esta fama se debe en primer lugar a los métodos que Vlad empleó en la guerra desde que en 1460 decidió negarse a pagar tributo a los turcos. El enfrentamiento armado se hizo inevitable y este revistió los tintes de una cruzada, tan brutal y sanguinaria como las que se habían librado en Tierra Santa en siglos anteriores. La campaña de 1462 nos da un ejemplo de sus métodos. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro, entonces parte del Imperio Otomano. Al término de la campaña, envió al rey húngaro Matías Corvino 2 sacos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que se le decía: «He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Obrusitsa y Novoselo hasta Sambit y Gigen. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorecen los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz». Vlad, pues, se veía a sí mismo como un cruzado. Su severidad dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Tirgoviste, para que los viajeros pudieran beber agua en ella. Tal era el temor que inspiraba al gobernante que nadie osó nunca robarle. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es claro, está el del empalamiento. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remontaba al menos a la antigua Siria y se utilizaría durante largo tiempo. Las fuentes apuntan en todo caso que Vlad llegaba a extremos de macabro refinamiento prolongando la agonía de los condenados, utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados, lugar en el que se dice que hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. El cronista Calcóndilo asegura que Mehmed II, al visitarlo en 1461, retrocedió horrorizado, aunque al mismo tiempo elogió a un príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. El ejército turco se acercó a la ciudad de Targoviste y se quedó sin aliento ante una escena infernal. En un área de aproximadamente 1,5 kilómetros, 23.844 cautivos del anterior ejército otomano de Mehmed habían sido embalsamados en un semicírculo. Con el calor del verano, el hedor de la muerte era insoportable, excepto para las aves rapaces que se alimentaban de vivos y muertos o anidaban en cráneos y cadáveres más viejos. Hoy en día, muchos de sus actos de crueldad bien podrían definirse como los de un sociópata de alto funcionamiento. Además de los relatados, sacrificaba animales para privar al enemigo de transporte y alimentos, y usaba la guerra biológica alentando a afectados por lepra, sífilis, tuberculosis y la peste a vestirse al estilo turco y entremezclarse con los soldados.
En otra ocasión, invitó a masas de ancianos, enfermos, pobres, cojos y ciegos a un gran festín en un comedor de Targoviste, solo para encerrarlos y quemarlos vivos. Señalan que mojaba su pan en la sangre de las víctimas, ya que ver correr sangre humana le daba valor. Un turco fue contratado para hacerse pasar por uno de sus sirvientes y parece haberlo atacado por la espalda, aunque fue defendido ferozmente por guardaespaldas. Finalmente fue asesinado y decapitado. Los turcos llevaron su cabeza a Constantinopla y le clavaron en alto como un acto final de venganza. Los monjes locales encontraron su torso en un bosque cerca de Bucarest y lo llevaron a su cripta en el monasterio de la isla Snagov, honrando su reputación como un gran defensor casi solitario de la cristiandad europea. Los rusos contemporáneos, sin embargo, lo consideraban un hereje, dejar el cristianismo ortodoxo por catolicismo romano. Por todo eso surgió la sospecha de que no descansaría tranquilo en su tumba, y nació una versión temprana de la leyenda del vampiro. Cuando hablamos de vampiros, podríamos pensar que significa resucitar de entre los muertos para merodear por la noche envuelto en una voluminosa capa negra y usar largos y afilados dientes caninos para morder el cuello de víctimas y chuparles la sangre. Los vampiros aparecieron a principios del siglo XVIII en las fronteras de Austria-Hungría. Aunque desde la noche de los tiempos, en casi todas las culturas, había deidades, brujas, fantasmas o algunos de una gama de demonios que chupan sangre humana. Varias fuentes afirman que no fue sino hasta 1725 que la palabra vampiro apareció escrita por primera vez en un informe de un oficial médico del ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras la victoria contra el Imperio Otomano en Petrovaradin, 1716, y la captura de Belgrado, 1717, que forzaron la firma del Tratado de Passarowitz, Austria se quedó con grandes extensiones de Serbia, y al llegar a las tierras de los pueblos eslavos, los austriacos se encontraron con informes sobre esas extrañas criaturas que nunca antes habían oído nombrar. En el transcurso de 8 días en ese año, en un pueblo llamado Kelisova, 9 personas habían muerto de enfermedades repentinas, luego de asegurar que un hombre llamado Petar Blagojevic les había visitado de noche, mordido, chupado la sangre. El problema era que Blagojevic ya estaba muerto y había sido enterrado hacía 10 semanas. Los aldeanos pidieron permiso para exhumar su cuerpo y como nueva autoridad del lugar, el intendente imperial austriaco Frombol estuvo presente. En el informe que envió a Viena, aquel en el que escribió la palabra vampiro, describió lo que vio. La cara, las manos y los pies y todo el cuerpo estaban tan bien constituidos que no podrían haber estado más completos en su vida. Con asombro vi un poco de sangre fresca en su boca que, según la observación común, había chupado de las personas asesinadas por él, con el cual, al ser perforado, mucha sangre completamente fresca fluyó también de sus oídos y su boca, y tuvieron lugar otros signos no describo por respeto. Como era costumbre en la región, le clavaron una estaca en el corazón y cremaron el cuerpo. Un periódico en Viena publicó la noticia, y el fenómeno se extendió en unos pocos años. El vampirismo parecía haberse convertido en una epidemia en Europa del Este. Irónicamente, esta época que vio el renacimiento del vampiro occidental es la conocida como la Era de la Razón y la Ilustración. En ese siglo XVIII, denominado Siglo de las Luces por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón, los vampiros eran un tema candente de debate en Europa. Un siglo más tarde, un médico inglés llamado John Polidori escribió la primera novela de vampiros en inglés, hizo del vampiro un aristócrata y allanó el camino para la novela clásica de Bram Stoker, Drácula, publicada 78 años después. Es a Polidori, Stoker y a docenas de cuentos de vampiros victorianos a los que debemos la criatura elegante que hoy en día nos sea tan familiar. Pero no olvides que el vampirismo fue investigado primero por médicos, políticos y filósofos. Durante los siglos XVIII y XIX, una plaga de vampirismo recorrió Europa. Como ya decía Rousseau en 1762, no había en el mundo una historia tan bien documentada como la de los vampiros. No le falta de nada. Procesos orales, certificados notables de cirujanos, sacerdotes y magistrados. Desde luego, siempre hubo escépticos, como el propio Rousseau,
cual escritor Charles Nodier, que en 1822 se preguntaba cómo era posible que individuos racionales hubieran podido creer en el más absurdo de todos los errores populares, pero porque hubo tantos otros que creyeron en los vampiros e incluso testimoniaron haberlos visto. El interés por los vampiros se debió mucho al benedictino Agustín Calmet, autor de un tratado sobre los vampiros en 1751, en el que recopiló numerosos casos de vampirismo. Calmet definía los vampiros como muertos que salen de sus tumbas y vienen a inquietar a los vivos y les chupan la sangre. Se les aparecen, provocan estrépito en sus puertas y en sus casas, y en fin, a menudo les causan la muerte. Uno solo se libra de sus manifestaciones desenterrándolos, cortándoles la cabeza, empalándolos, quemándolos o traspasándoles el corazón. Si te gustan mis videos, dale like y suscríbete. Gracias. También nos puedes compartir tus experiencias paranormales.